Hola a todos, esta es una actualización de lo que ha estado pasando en estas últimas semanas. Todos sabemos la guerra en Ucrania, es cierto, es un tema difícil de sacar a la luz, también por las consecuencias más graves que se puedan desatar de este conflicto, sin que la gente pudiese entrar en pánico con solamente considerar la idea. Al menos, según lo que yo he estudiado sobre esto, puedo decir, otra vez, desafortunadamente, estamos más cerca de una catástrofe atómica a nivel global, incluso más de lo que la gente cree, como ya lo hemos estado varias veces en el último siglo, incluso mayor de lo que lo estuvimos con la crisis de los misiles en Cuba. Esta no es una consideración demasiado popular, simplemente porque las masas entrarían en pánico si se les dijese a través de los medios y empezarían a comportarse de una manera diferente, y no porque no tenga suficientes bases científicas o históricas para poder predecir este hecho. Ahora, hace tiempo atrás en un video hablaba sobre los peligros que representan para nosotros el capitalismo y bueno, a eso me refería. Número uno, la situación en Ucrania no está mejorando. No es para nada bonito de ver gente sufriendo, miles de personas muriendo. Y si usted nota los patrones de las situaciones diplomáticas en este momento tienen un comportamiento bastante similar al que hubo al estallar tanto la primera guerra como la segunda, o la que hubo con la crisis de los misiles en Cuba, como dije antes. Y es un tema difícil por el simple hecho de que mucha gente repele la idea de pensar que un buen porcentaje de la humanidad podría desaparecer si un conflicto de este tipo pudiese salirse de control. De mi parte, es poco lo que me importa, por así decirlo, porque he llegado a la conclusión que por X o Y algún día yo voy a morir, así que no existen demasiadas razones por las que preocuparme en exceso. La cuestión es, todo esto hubiese sido evitable si simplemente hubiésemos tenido la inteligencia y la sabiduría para no haber desarrollado estas armas en primer lugar, pero esa es otra historia. Tenemos varios sucesos, la invasión de Rusia a Ucrania, por supuesto, un conflicto que ya lleva años y tiene su metástasis o su parte más violenta hasta este momento, exceptuando el hecho del histórico del Holodomor, donde millones de personas o ucranianos murieron de hambre por el régimen de Stalin, y que la memoria histórica de esta gente está viva con respecto a ese hecho, catástrofe, genocidio, y el supuesto error también del misil que fue lanzado hacia Pakistán de parte de la India, dos países que tienen conflictos históricos también, diferentes religiones, y que India al final terminó diciendo que esto fue un error. En cuanto a Putin y su estrategia, es mucho más destructiva que en años pasados, especialmente porque tenemos armas más sofisticadas hoy en día, de la estrategia que él está pensando utilizar, o la que está utilizando, por así decirlo, está utilizando ataques a civiles como estrategia a propósito para infringir miedo, lo mismo que hicieron en Siria, perdón, en Chechenia. En general no es la mejor idea del mundo, no es nada brillante porque pudiese estar comenzando un conflicto nuclear a mayor escala. ¿Y cuánto tiempo lleva la guerra? Ya casi 3 semanas. Y Putin tenía supuestamente el trabajo planeado para un par de días. El otro punto es difícil darse cuenta de estudiar el asunto porque se necesita subir murallas de propaganda y de censura. Cabe mencionar eso. Ahora bien, Occidente está sancionando a Rusia por invadir a Ucrania. China se mantiene al margen en las primeras semanas del conflicto. Primero, en 2014, Rusia también recibió sanciones por la anexión de Crimea, lo cual ha fortalecido las relaciones entre estos dos presidentes, Xi Jinping, presidente de China, Putin, el presidente de Rusia. Por eso sus relaciones han ido creciendo desde el 2014, uniéndose en contra de políticas de Occidente. Rusia exporta a China petróleo, gas, carbón, y productos agrícolas también. Y obviamente durante esta guerra va a tratar de evitar ese tipo de restricciones para poder aliviar esa economía rusa que definitivamente va a ir menguando en todos los gastos que están haciéndose ahorita. Um, Creo, si no me equivoco,
levantó las restricciones sobre el trigo y la cebada, y supongo que también sobre todas las demás exportaciones. Puede ser que la economía rusa igual se mantenga estable al venderle la energía que la vendía la Unión Europea, excepto por el gas, ya que hay gasoductos que ya están instalados y que no se construyen de un día para otro, que están dirigidos hacia Europa y que pasan por Ucrania, por cierto. Por ende, esa es la razón por la que hemos visto alzas de combustibles alrededor de todo el mundo y por ende en los demás productos. No porque, al menos en nuestro caso, en nuestro país específicamente, el gobierno no haya respondido adecuadamente. Por supuesto, pueden existir varios errores, pero no en este caso. En este aspecto, de hecho, Xiomara ha trabajado bien con haber puesto ese subsidio con la Secretaría de Finanzas para poder reducir el precio del diésel. Es una medida correctiva de auxilio. Igual son algunos lempiras menos que vamos a pagar, lo cual está excelente. Um, para Honduras, por el simple hecho de que no somos productores, viene a ser imposible de que no vayamos a absorber, perdón, cierta cantidad de los precios. Es imposible que no vayamos a ver eso. Con un petróleo tan caro, todo sube de precio. El petróleo es la base para el transporte de los productos y por ende se refleja en todo lo que usamos, básicamente. Ahora bien, Rusia es el primer productor en el mundo tomando en cuenta el crudo y los derivados, gases licuados, gasolina, nafta, querosén. Igual, si Rusia llegase a cortar el suministro, de igual forma existirían esas tensiones y alza de los precios. Igual la Unión Europea tiene alternativas, ¿no? O sea, son menos eficientes, pero están ahí. De hecho, para este enero de este año, si no mal recuerdo, antes de empezar la invasión, los gringos ya estaban suministrando más de la mitad del gas natural licuado para Europa. Eh, Otros piensan que es un buen momento para empujar otro tipo de fuentes de energías renovables, pero eso no va a ser ni fácil ni rápido. Y de hecho, la alternativa más probable es que se abran centrales eléctricas de carbón, ya que Italia y Alemania ya anunciaron eso por el caso de la emergencia. Y cabe decir de que estas son de las que más contaminan. ¿Qué pasaría entonces con el suministro del petróleo? Bueno, hay varios proveedores disponibles. Estados Unidos ha estado pidiendo a Arabia Saudita, un país clave en esto, que aumente su producción de petróleo. Obviamente este país sabe que si aumenta en gran medida su oferta, estarían pagando mucho menos por ello. Supongo que van a encontrar alguna medida para poder mitigar eso. Venezuela seguramente se va a abrir a negociar, por supuesto. En el caso de América Latina, el aumento del precio del petróleo, por un lado, va a beneficiar a las economías petroleras, Brasil, México, Venezuela, Ecuador, Colombia, Argentina también en menor escala, que producen petróleo. La otra cuestión es que muchas de estas economías tienen la capacidad de exportar petróleo, pero importan gasolina, ya sea porque la calidad del petróleo no es aceptable, porque los problemas con las plantas para refinarlo existen, y si sube el petróleo también se encarece la gasolina, así que no termina siendo un buen negocio. Por otro lado, en esta misma semana que Estados Unidos impuso esta prohibición para las importaciones del petróleo ruso, vemos en las noticias que existieron diferentes conversaciones con el gobierno de Maduro de Venezuela, una Venezuela que ha estado apoyada por los rusos antes y que ha tenido relaciones complicadas entre eh, ambos países, entre Estados Unidos, y lo más seguro es que a Venezuela se le alivien estas sanciones, eh, que sea una buena oportunidad para Maduro para poder negociar petróleo como antes, sabiendo que Venezuela manda la mayoría de cargamentos a China y a India. Cuba también en un porcentaje menor. Y igual si lo que se busca es rapidez para obtenerlo, ese casi 80% tendría que irse a Asia, y es posible que eso pase, o que simplemente Venezuela esté compitiendo para exportar hacia Asia con la calidad del petróleo ruso, lo cual también es, vamos a ver qué pasa en los siguientes meses sobre ese comportamiento. En todo caso, lo que se muestra es qué tan dependientes son estas
energías entre Rusia, los países de Occidente, y eso explica por qué es difícil imponer ese tipo de sanciones en este campo, aun cuando esté por medio crímenes de guerra. Por eso imponer sanciones como esa podría significar dispararse en su propio pie para países de Occidente. Con respecto a nuestra situación, saliéndonos un poco del tema en particular, aquí en Centroamérica no tendríamos por qué preocuparnos por algún conflicto directo en este caso, o porque alguna ojiva sea dirigida hacia acá, o porque no habría razón para que eso pasara, ¿no? Esto obviamente en un escenario controlado. El, yo creo el material radiactivo que tenemos es más cercano, al menos en mi caso, son unas ondas nucleares en una mina que está a kilómetros de aquí y donde explotan gente por 4000 empiras, pero ese es otro tema, me estaba saliendo un poco. Ahora, volviendo, históricamente lo que hemos visto es que se necesitan años y años de constantes discusiones diplomáticas para que estas dos naciones eh, puedan resolver incluso problemas mínimos. Eh, Hemos estado en otra guerra fría de nuevo, que nunca terminó, por así decirlo. El problema es que la gente pensó que la guerra fría había terminado porque la URSS se derrumbó y porque tenía supuestamente un fin, pero solamente fue una especie de suspensión temporal de las actitudes que se tenían en la Guerra Fría. Y nunca se abordó este tipo de cuestión nuclear. De hecho, se hicieron más progresos durante la Guerra Fría en la misma reducción de arsenales de lo que nunca se hizo en los periodos de, entre comillas, calma. Desafortunadamente no hay nada que se pueda hacer con la cuestión nuclear porque es de alguna manera irreversible, aunque podríamos haberla resuelto si hubiese prevalecido el sentido común o otra vez creando escenarios ficticios. Quizás si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra tendríamos diferentes tipos de gulag. Pero quién sabe eso. Estados Unidos, Rusia, China tienen ahora armas nucleares. Reino Unido y Francia tienen armas nucleares. La India, Pakistán, supuestos países hindúes agradables, religiosos, tienen cientos de armas nucleares. Corea del Norte tiene. Hasta donde yo sé, perdón, Sudáfrica es el único país del mundo que desarrolló capacidades nucleares y pudo deshacerse de ellas. Es un verdadero ejemplo. Israel tiene ahora cientos de armas nucleares. Los saudíes es casi seguro que tienen un pequeño arsenal como mínimo o son capaces de obtener armas nucleares. Pakistán de igual forma. Brasil creó un programa atómico que nunca crearon una bomba por dicha. Y hay una tendencia, si usted observa, cuando los humanos crean armas, al parecer casi siempre las usan, a menos que no tengamos el tiempo suficiente, eh, que experimentemos una especie de tormenta geomagnética tan grande como para que pueda aniquilar todos nuestros sistemas electrónicos y deje inútiles este tipo de armas. El escenario pudiese ser trágico. Volveríamos a una especie de edad de hierro con todos los remanentes del mundo moderno. Todo eso es posible. Eh, Supongo que se trataría de volver con la información restante a otra especie de mundo civilizado de alguna forma. Es imposible o no se puede evitar que los regímenes desarrollen este tipo de armas. Ni siquiera hemos podido ralentizar el proceso. En menos de un siglo, mire todos los países que han desarrollado desde entonces. Estados Unidos, quien fue el primero en desarrollar este tipo de armas de destrucción masiva y que pretendían mantener la tecnología protegida y secreta para las demás potencias no tuvieran acceso a ellas. Rápidamente las adquirieron los rusos gracias a sus espías. Ups, un pequeño error, un pequeño desliz y ahora otro país tiene la posibilidad de explotar una buena parte del mundo. Los israelíes desarrollaron las armas no mucho después, los británicos terminaron obteniéndolas. Francia creo tiene cerca de 300 armas atómicas, es la tercera potencia mundial, nuclear, perdón, del mundo. Los británicos están en número 4, China está en número 5, por sorpresa con armas menos desarrolladas. Básicamente India y Pakistán también desarrollaron estas armas. Siendo ese el caso y que todos esos riesgos están en el ajedrez
geopolítico. ¿Por qué no se miran estrategias o simulacros que pudiesen salvar miles de vidas? Los rusos tienen planes de acción con respecto a esto. Reparten material educativo dentro de toda una parte de la ciudadanía. Todos deberíamos de tener acceso a eh, lidiar con una catástrofe de ese tipo. Todos deberíamos de tener acceso a pastillas de yoduro de potasio. Deberíamos de tener la capacidad de preparar a la población para una lluvia radiactiva. Son riesgos reales. Básicamente se trata de preocuparnos un poco más sobre ese asunto. Gracias por escuchar.